¿Por qué mis paisajes se ven tan horribles? ¿Y qué puedo hacer para que estos se vean mucho mejor? Durante mucho tiempo yo también los odiaba. Solamente dibujaba personajes porque para mí pintar fondos parecía una cosa imposible. Pero un día descubrí que no era tan difícil. Con tan solo 5 trucos súper simples empecé a crear paisajes como estos. Y lo mejor, pues que este método funciona con todo. Con árboles, montañas, rocas e incluso con paisajes digitales como este. En el vídeo anterior pintamos este fondo desde cero y os dije, si este vídeo tiene apoyo, haremos una segunda parte. Pues bien, ese día ha llegado. Así que agarra bien tu lápiz o tu tablet porque hoy no solamente vas a mirar, vas a dibujar conmigo en tiempo real. Y si te gusta este tipo de contenidos, no olvides suscribirte, darle like y ahora sí, empecemos. Antes de empezar a pintar un fondo completo, quiero que hagáis un mini ejercicio súper útil. Y para hacerlo vamos a buscar 4 imágenes a buena calidad de lo siguiente: un árbol, una roca, una montaña y un arbusto. Pero te estarás preguntando, ¿y por qué? Pues porque si entiendes estos 5 trucos con elementos simples, luego vas a poder aplicarlos en cualquier paisaje, sea lo complejo que sea y sin liarte. Truco número 1. Muchos fallan aquí y por eso sus paisajes no convencen. ¿No te ha pasado que al dibujar una montaña, esta parece más un montón de harina, o que al dibujar un árbol parece más sacado del Mario 64? Pues no eres tú. El problema aquí es que te saltaste la silueta. Crea una capa nueva y elige un color oscuro y con la herramienta lazo dibuja solo el contorno de cada forma. Nada de detalles, solamente silueta. Y mientras la dibujas, pregúntate, ¿por qué tiene esta forma? ¿Por qué es tan reconocible? Porque la forma general es el 80% del dibujo. Un buen árbol se reconoce por su contorno, no por cada hojita. Y lo mismo pasa con las rocas, con arbustos o con montañas. Domina esto y todo lo que pongas encima va a funcionar. Bien, ya tienes una buena base, pero ahora toca darle volumen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la regla de las 2 capas. Crea 2 capas nuevas encima de la silueta. Una la vamos a llamar luz y la otra sombra. Ahora selecciona ambas con el Shift y haz clic derecho, máscara de recorte. Así no te saldrás de la silueta original y va a ser todo mucho más sencillo. Y ahora luego ve a la capa de silueta, presiona el Ctrl U y yendo a la ventana de tono y saturación, sube el brillo hasta que toda la silueta te quede en un tono medio. Y bueno, si tu programa no lo permite, siempre podrás bloquear la capa y pintarlo a mano. Ahora empezamos a pintar. En la capa de luz usa un pincel duro y blanco para marcar las zonas iluminadas según la imagen de referencia. Ahora piensa en formas grandes, no en detalles. Y cuando lo tengas, cambia un pincel más suave y difuminado para crear las transiciones más sutiles. Por otro lado, en la capa de sombra usa un color mucho más oscuro y pinta solamente las hundiduras y las zonas más oscuras. Hazlo con cuidado y sin sobrecargar, para que de esta forma no te quede el dibujo demasiado sucio. Y lo más importante, no mezcles la luz y la sombra en la misma capa, porque si lo haces verás que lo que viene a partir de ahora no va a servir para absolutamente nada. Truco número 3. Hora de darle color, pero nada de hacerlo al tuntún, vamos a hacerlo con cabeza. Lo primero de todo, ve a tu imagen de referencia y con el cuentagotas saca 3 colores: el color base, el color de luz y el color de sombra. Y ahora que lo tienes, quiero que hagas lo siguiente. Bloquea la capa que hiciste antes, luz, sombra y silueta, y ahora pinta cada una con el color correspondiente. Y aquí va la clave. Para la luz, recuerda siempre colores más cálidos, brillantes y saturados, mientras que para las sombras elige tonos mucho más fríos, apagados y desaturados. Si separaste bien tus capas anteriormente, este truco va a ser súper sencillo de aplicar. Y lo mejor, pues que este truco no solamente sirve para pintar paisajes, sino también para pintar cualquier cosa que quieras. Truco número 4. Bien, ahora ya tienes forma, luz y color, pero sigue viéndose bastante plano, ¿verdad? Pues exacto, porque falta algo esencial: los matices sutiles que hacen que un paisaje se vea realmente vivo. Hasta ahora has usado un color base, un color de luz y un color para la sombra. Y si vemos todos los colores, incluso juntando los degradados, sí, está correcto, pero también demasiado uniforme. ¿Por qué? Pues porque estás usando la misma gama de colores todo el rato. Mientras que si miras una imagen real verás que, además del color principal, hay verdes, amarillos, rojos, azules, de todo. Y esto es porque en la vida real hay reflejos del cielo, del entorno, musgo, tierra, humedad, materiales distintos y todo esto que aporta vida y riqueza visual. Así que quiero que hagas lo siguiente. Crea una capa nueva y llámala Caos. Usa un pincel con baja opacidad y con transparencia, verdes inesperados, rojizos en las zonas donde creas oportuno o incluso azules reflejados del cielo o en la sombra. Y aquí viene el truco clave. Una vez lo tengas, quiero que fundas bien los colores suavemente entre sí. Para hacerlo, pinta el 50% de un color al lado de otro. Luego, selecciona el tono intermedio y repite este mismo patrón poco a poco y de forma constante. Así lograrás transiciones mucho más suaves y sin perder la textura de la pincelada. Este paso es el que va a hacer que tu fondo deje de parecer demasiado perfecto y digital y empiece a sentirse natural, realista y con vida. Y ahora que tenemos forma, luz y color,
faltará lo que realmente marca la diferencia: añadir los últimos detalles y aprender a integrar todo esto en un paisaje más complejo para lograr acabados tan potentes como este. Pero antes quiero comentarte algo que me ha ayudado muchísimo cuando me he sentido bastante atascado a la hora de dibujar fondos. Hace un tiempo empecé a usar Skillshare, que ya sabes que es la plataforma con miles de clases para creativos, y ahí justo encontré lo que necesitaba. Hay clases de diseño de escenarios, narrativa visual, iluminación y hasta técnicas de pintura digital súper avanzadas. Algunas de ellas me han ayudado a entender cómo darle vida a nuestros fondos con detalles que ni siquiera me imaginaba. Por ejemplo, si buscamos Background Design te saldrán cursos espectaculares como este llamado Background Design Art for Animation, impartido por la artista Siobhan Tuomi, con ejercicios prácticos y ejemplos que puedes aplicar justo después de verlos. Y lo mejor, pues que las primeras 500 personas que hagan clic al enlace o escaneen el código QR obtendrán un mes completamente gratuito dentro de la plataforma de Skillshare. Así que si pruebas alguno de sus cursos, quiero que me lo dejes en los comentarios y sobre todo también me comentes qué cosas te gustaría aprender a partir de ahora. Porque a mí aún me faltan bastantes por ver, y la verdad es que cuando empiezas te das cuenta que mejorar tu arte es un vicio. Así que aprovecha el enlace, echa un ojo y también dime qué descubriste. Muchas gracias a Skillshare por patrocinar el vídeo de hoy y ahora sí pasamos con los siguientes, que ahora viene el punto más candente de todo el vídeo. Truco número 5. Ahora sí llega la parte mágica, el momento de ponerle tu sello personal. ¿Tienes una roca? Pues añade musgo, grietas, piedrecitas y todos esos matices que le dan vida y textura real. ¿Es un árbol? Pues prueba a dibujar algunas ramas visibles, hojas sueltas, texturas en las cortezas y algunos pequeños detalles que lo hacen sentir más orgánico. Y si es un arbusto, pues puedes añadir ramitas, pequeñas flores o incluso sombras dentro del follaje para que genere más profundidad. Aquí es donde entra tu creatividad. Y dime en los comentarios, ¿qué te cuesta más pintar? ¿Rocas? ¿Cielos? ¿Montañas? ¿Arbustos? ¿Árboles? Cuéntamelo en los comentarios y de esta manera sabré qué tipo de contenido te interesa más para los próximos vídeos que haré sobre fondos. Vale, ya tienes claro cómo dibujar y pintar cada elemento por separado, pero ¿cómo juntamos todo esto en una ilustración completa con personaje y con fondo? Pues tranquilo, porque ahora viene la parte que lo cambia todo. Te voy a guiar paso a paso para aplicar estos 5 trucos en un paisaje completo, y vas a ver que con las bases que tienes ahora no va a ser tan difícil como parece. Empezamos con un fondo gris claro y con un degradado suave hacia arriba. Luego añadiremos el suelo usando formas grandes y un tono medio, y a partir de aquí usaremos la técnica de las siluetas para componer nuestra imagen. Montañas del fondo, árboles al frente, rocas y arbustos en los laterales, e incluso si quieres un camino o un río que guíe al espectador a través de toda nuestra escena. Recuerda que en esta etapa no solamente vamos a aplicar todo lo que hemos visto en este vídeo, sino también lo que vimos en el vídeo anterior de cómo dibujar fondos desde cero. Así que si aún no lo has visto te lo dejo por las etiquetas o también en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, vamos a dar luz y sombra en todo el conjunto. Para eso marca claramente de dónde vendría nuestro foco principal de luz. Y a partir de aquí ya puedes empezar a iluminar toda la escena, siempre siguiendo la lógica de esta misma luz. De esta manera vas a ver que la imagen va a empezar a cobrar vida y en segundos vas a tener un fondo realista en blanco y negro. Aquí lo importante es que tengas claro este ejemplo de referencia y que lo vayas aplicando en cualquier forma, sea lo compleja que sea. Bien, ya casi tenemos todo nuestro fondo terminado en blanco y negro. Ahora solamente nos faltará el cielo y el suelo, pero para hacerlos, ¿cómo los vamos a pintar si no tienen ningún tipo de silueta? Pues en el caso de la hierba o el suelo, lo que cuenta aquí es la textura, no la silueta. Empieza aplicando un degradado, más oscuro en el primer plano y más claro hacia el fondo para darle más profundidad. Luego quiero que rompas todos los tonos con formas orgánicas como estas. Aquí la clave está en que se vean naturales y en respetar toda la perspectiva. Cuanto más lejos estén los detalles, más pequeños y suaves estos deberán ser. Cuando tengas algo que funcione, aplica un desenfoque gaussiano muy suave para integrarlo mucho mejor, y ya luego añade detalles definidos solo en las zonas clave que quieras destacar. Ahora vamos a por el cielo. Para hacerlo, crea una capa nueva y con un pincel blanco empieza a pintar formas orgánicas y sueltas para representar bien las nubes. Y un truco aquí que te recomiendo es el siguiente: abre una hoja aparte y prueba con distintas siluetas con el lazo, así podrás experimentar libremente y cuando encuentres alguna que te guste, simplemente la copias y la pegas en tu paisaje. Una vez colocadas, crea otra capa encima en modo multiplicar y añade sombras suaves para darle mucho más volumen. Y por último, difumina ligeramente todos los bordes para que estos no se vean demasiado duros. Eso va a ayudar a que se integren mucho mejor en el cielo y se vean mucho más naturales. Color y acabado final. Bien, si has llegado hasta este punto del vídeo, quiero que comentes con la palabra fondos para saber cuáles habéis sido los cracks que habéis llegado hasta el final de este vídeo. Porque ahora que lo tenemos todo bien construido, solo falta la parte más importante, el color y el acabado final. Empieza creando una capa nueva en modo color y pinta sobre ella usando solamente colores que encajen con la zona del paisaje. Si no tienes clara la paleta, siempre puedes descargar una imagen de referencia que te inspire y que te ayude a imaginar mucho mejor toda la atmósfera. Después añade los matices que vimos en el truco número 4. Diferentes tonos de verde, marrones, azules y en general todo lo que aporte variedad sin romper la armonía del conjunto. Y ahora ya solo queda dedicarle tiempo y paciencia con un pincel más pequeño para ir puliendo todos los
detalles y darle ese acabado final que hará brillar tu fondo, enfocándote en resaltar las zonas clave y aportando vida en cada rincón de la composición. Y no olvides los toques finales. Juega con el tono y saturación, el brillo y el contraste, con los niveles, corrección selectiva o también incluso si quieres los filtros de fotografía RAW en caso de que estés trabajando en Photoshop. Si veo muchos likes en este vídeo, prometo explicar más en profundidad todos estos filtros para rematar tus ilustraciones. Y poco a poco con estos pasos verás que tu fondo va a empezar a cobrar vida de verdad. Si has seguido todo paso a paso, deberías tener algo más o menos con este acabado. Y no te frustres si esto no te sale a la primera. Aquí lo importante es que puedas practicar cada semana estos 5 trucos. Verás que de esta manera tus paisajes van a mejorar una barbaridad. Si has llegado hasta este punto del vídeo, te aseguro que ya estás a años luz de cuando empezaste. Pero si quieres dar el salto definitivo, te recomiendo que veas estos 2 vídeos aquí que te van a explotar la cabeza. Muchas gracias por acompañarme una vez más y también un agradecimiento especial a todos los miembros del canal que hacéis que este proyecto sea posible. Te veo por alguno de estos 2 vídeos. Nos vemos ahora.